que el tema de mi columna tiene mucho que ver con una noticia que a mí me impactó mucho porque conocí a los dos protagonistas, ¿no es verdad? Conocí a los dos protagonistas que son Jorge Enrique Pizano y su hijo Alejandro Pizano. A los dos los conocí mucho. Los dos murieron en extrañas circunstancias. El primero aparentemente le dio un infarto y sorpresivamente murió de un infarto, y a su hijo, que vino después a enterrar a su padre, a los 2 días, pues curiosamente murió víctima de un envenenamiento producto de cianuro. Después se estableció que lo había tomado que había ingerido el día anterior de una botella con agua que estaba en el escritorio de su padre, y la que, según todas las pesquisas que se hicieron en ese momento, fue la que le produjo la muerte. O sea, aquí estamos hablando de 2 extrañas muertes que ocurrieron hace ya casi un año. Como los conocí a los dos y porque les debo yo esta columna a su memoria, decidí indagar y encontré varias cosas que de pronto no se saben y que incluso yo creo que pueden servir para que se reabra la investigación, sobre todo de Alejandro. Esta es la columna. El título es Las muertes de los Pizano. El próximo noviembre, y además bienvenidas todos, bienvenido Francisco, buenas noches, Francisco Javier Moreno, buenas noches. De todas formas, con todos los que me están oyendo, quiero decirles que bienvenidos, y que vamos a hablar de estos temas que tanto me duelen. La columna la titulé Las muertes de los Pizano, las muertes de los Pizano. El próximo noviembre se va a cumplir un año de la repentina muerte de Jorge Enrique Pizano, uno de los más importantes testigos del escándalo de Odebrecht, y de su hijo Alejandro Pizano, quien murió envenenado con cianuro a los 2 días del deceso de su padre, luego de que tomó agua de una botella que encontró en su escritorio. Ambas muertes me siguen pesando en el alma. A Jorge Enrique lo conocí en mayo del 2018, cuando llegó a mi casa y me reveló sus hallazgos sobre la corrupción en el consorcio de la Ruta del Sol 2. No sin antes confesarme que con lo que me estaba contando, él se jugaba la vida. Yo no le creí, la verdad sea dicha, pero empecé a hablar con él, y cuando ya me dio a conocer los audios que luego saldrían en Noticias 1, me los mostró con un temor que le hacía temblar el pulso, y me dijo: son mi seguro de vida. Ahí le creí. Era un hombre atribulado, sin ninguna duda, pero un hombre que se sentía marcado por la indecencia, cosa que él no era, y quería lavar su nombre, quería que la gente supiera que él no era sino una persona que había cumplido con su labor y con su trabajo. Las 2 muertes, repito, las del padre y la del hijo, pese a que se produjeron en medio de extrañas circunstancias, por decirlo menos, hoy siguen siendo un misterio de los tantos que nos dejó la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, hoy en boga porque acaba de sacar o está publicando un libro sobre su gestión, sobre todo al frente de lo que él dice fue su estrategia para fortalecer el Estado frente al tema de la paz. Muchas cosas no cuadran desde entonces, quiero decirles. Se sabe, por ejemplo, que la Fiscalía, desde el minuto mismo en que se supo de la muerte de su hijo Alejandro por ingesta de cianuro, la Fiscalía en ese momento decidió abrir investigación por la muerte de Jorge Enrique Pizano, su padre. Luego, pues, de que, como repito, se encontró una botella de agua con cianuro y se estableció que Alejandro, su hijo, pues había bebido de ella y que eso le había causado su muerte. Esa investigación
¿Saben qué? La anunció la propia vicefiscal, María Paulina Riveros, y está en todas las noticias y ustedes la pueden googlear. Sin embargo, miren lo que encontré. Esta investigación criminal, la que supuestamente habría abierto María Paulina Riveros luego de la muerte de Alejandro Pizano sobre su padre Jorge Enrique Pizano, pues esa investigación criminal no aparece en el SPOA. ¿Qué es el SPOA? Es el Sistema Penal Acusatorio, que es público, de público acceso, y que es donde la Fiscalía tiene que presentar todas las noticias criminales. Pues resulta que el SPOA tiene varios criterios de búsqueda. Se puede buscar por el nombre, por la cédula o por el número de noticia criminal, que siempre es de 21 dígitos. Pues resulta que la investigación por la muerte de Jorge Enrique Pizano, la que anunció la vicefiscal en ese momento, a los pocos momentos que se conoció la muerte trágica de su hijo, Alejandro Pizano, pues esa investigación que se inició en ese momento por la muerte de Jorge Enrique Pizano, su padre, pues no aparece bajo ninguno de esos criterios. O fue una investigación tan fugaz que ni siquiera ameritó quedar registrada en el SPOA, hecho que ya es irregular, o nunca se abrió. Con lo cual quedaría muy mal parada la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, que anunció todo lo contrario, como repito, y ahí está, si ustedes buscan la columna en el video, varias de las noticias, una noticia, por ejemplo, que salió en El Espectador anunciando la apertura de investigación. Lo que sí aparece en el SPOA es la que se le abrió, la que sí aparece en el SPOA es la que se le abrió al hijo de Jorge Enrique Pizano. Esa aparece. En esa investigación se dice, o en esa noticia criminal, se dice que esta investigación contra Alejandro Pizano se archivó en enero de este año. Es decir, 2 meses antes de la sorpresiva renuncia del fiscal Martínez Neira. ¿Se acuerdan? Cinematográficamente aquella renuncia casi que de película. ¿Y saben por qué se archivó? Por atipicidad judicial. Cuando una investigación se cierra bajo esta causa, significa que no se encontraron pruebas de la comisión de ningún crimen. En otras palabras, para la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, Alejandro Pizano murió por accidente. Al tomar agua de una botella que contenía cianuro, que era de su difunto padre. Vaya accidente. A nadie le pareció raro que ni su difunto padre tuviera una botella en su escritorio con cianuro. Y que resultara que por accidente su hijo se la tomó. ¡Wow! Eso nadie lo entiende. Sin embargo, la investigación concluyó que el cianuro era de propiedad de Jorge Enrique Pizano, su padre, y que él mismo, es decir, su padre, la había comprado y manipulado, dando a entender que Pizano padre planeaba envenenarse cuando le dio el infarto, que según medicina legal fue la causa real de su muerte. No obstante, el entonces director de medicina legal, ¿se acuerdan? El doctor Valdés, que además tuvo que renunciar por haber dicho lo que a continuación les cuento, llegó a una conclusión distinta. Su conclusión es que, y que además habría meritado, esta conclusión pues habría meritado la apertura de la investigación. ¿Qué conclusión llegó el doctor Valdés en ese momento? Pues que aseguró que no encontró rastros de cianuro en el cuerpo de Pizano padre. O sea, si él había manipulado el cianuro, ¿por qué no tenía entonces rastros de cianuro en su cuerpo? Tampoco hubo una respuesta. El señor Valdés renunció a medicina legal, pero me dicen después que apareció como postulante para ser parte de los asesores más cercanos del propio Néstor Humberto Martínez, como fiscal. Misterios y más misterios. Otro gran misterio que nunca se resolvió fue la manera irregular como se hizo la diligencia judicial en la finca de los Pizano, luego de la muerte de Alejandro. Hecho que denuncié en una columna en su momento llamada y titulada Batiendo Récords. Los investigadores se llevaron no solo el tarro de cianuro, quiero que entiendan,
sino todos los computadores y los celulares de Pisano, los personales y no personales, donde había información en torno a sus hallazgos sobre la manera como se había ido sacando dinero de manera ilegal, cerca de $50 millones, de la Ruta del Sol 2, a través de contratos ilícitos. Muchas de esas denuncias comprometían a personalidades de Odebrecht y de Corfi Colombiana, y ponían el foco sobre el propio fiscal Martínez Neira. Toda esa valiosa información que se llevaron los fiscales no fue legalizada sino 5 días más tarde, excediendo el plazo estipulado por la ley en estos casos, que es de 36 horas, por lo que no fue aceptada por el juez de garantías. Otro misterio. ¿Qué pasó? ¿Qué falló ahí? ¿Quién cometió el error? ¿Cuál es el responsable? ¿Los hay? Es decir, por cuenta de este error de la Fiscalía, si hoy estuviera activa la investigación por la muerte de Alejandro Pisano y no se hubiera archivado, pues tampoco habría pruebas que pudieran llevar a los investigadores a rastrear a los posibles autores del presunto crimen. Porque las pruebas no fueron legalizadas ante un juez. Si esto no es misterioso, pues por lo menos sí es bastante inexplicable. Y hasta ahora, ni la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez no lo explicó, ni la de Espitia no lo ha explicado. Este año, en enero, la abogada de Jorge Enrique Pisano, Luz Estela González, decidió presentar una declaración juramentada ante el fiscal ad hoc Leonardo Espinosa. Es claro por su declaración, que además está puesta en semana.com, en Facebook de la revista Semana. Le aconsejo que la miren porque realmente es una mujer muy valiente que fue y dio una declaración juramentada en enero o febrero de este año. En esa declaración queda claro que la doctora Luz Estela González, abogada de Jorge Enrique Pisano, acudió al fiscal ad hoc Leonardo Espinosa, a sabiendas de que él no tenía a su cargo esa línea de investigación. Es decir, Leonardo Espinosa no tenía, en su despacho la investigación de las muertes de los Pisano. Sin embargo, a sabiendas de que él no tenía esa línea de investigación, pues ella fue allá y decidió hacer una declaración juramentada ante Leonardo Espinosa porque no confiaba en el fiscal Néstor Humberto Martínez. De ese grado lamentable es la situación de muchos testigos que no se sienten o que no se sintieron en su momento con la seguridad ni las garantías frente a Néstor Humberto Martínez por cuenta de sus conflictos de intereses. En esa declaración, la abogada, presa del miedo, dice que hubo manos criminales en las dos muertes y expone cómo tanto la Procuraduría de Carrillo como la Fiscalía de Martínez Neira se confabularon para acercarlo. En el caso del procurador, es un tema que fue de vieja data. El 2017, creo que fue así, si mal no recuerdo, hizo una declaración Fernando Carrillo diciendo que el señor Jorge Enrique Pisano era prueba de lo que él llamó la puerta giratoria, porque había sido gerente del acueducto en el que había tenido que ver Odebrecht, precisamente en un escándalo que también está por verse, y que después de haber salido como gerente de Odebrecht había llegado a ser empleado de Odebrecht, cosa que era falsa. Jorge Enrique Pisano, siempre hasta su muerte estuvo muy aturdido por estas declaraciones de Fernando Carrillo y hasta el día de su muerte quiso que se retractara, cosa que no sucedió. En el caso del fiscal Martínez Neira es muy distinto y mucho más grave. Lo que dice la abogada del doctor Martínez Neira, en ese entonces fiscal, la abogada de Jorge Enrique Pisano, ante el fiscal ad hoc, es que
Martínez Neira, que era su abogado, no, perdón, que era un amigo, era muy amigo, dice, muy amigo, a pesar de que era muy amigo de Jorge Enrique Pizano, pues lo dejó solo y le jugó sucio, dice la propia abogada Luz Estela González de Jorge Enrique Pizano sobre el fiscal Martínez Neira. Si quieren verlo en la, digamos, en el video que yo traje y que conseguí, realmente es impactante oír a la doctora Luz Estela González contando estos dos, digamos, momentos difíciles que afectaron tanto a Jorge Enrique Pizano. Esta declaración juramentada, cuyos apartes ya han salido por la nueva prensa, fue enviada a la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez por el propio fiscal ad hoc, fíjese, a comienzos o a finales o a mediados de este año. Y eso produjo la única compulsa de pruebas que hay activa hoy por la muerte de Jorge Enrique Pizano. Es decir, fue esta abogada y su declaración juramentada la que produjo una compulsa de copias en la Fiscalía, no la que anunció la vicefiscal meses atrás cuando se produjo la muerte de Alejandro Pizano. Yo creo que esas precisiones son muy importantes. De no haber sido por el fiscal Leonardo Espinosa, pues no habría ni siquiera esta compulsa de copias luego de la muerte de Jorge Enrique Pizano. Sin embargo, esta investigación, esta compulsa de copias, sigue totalmente dormida. La buena noticia es que he recibido información de la Procuraduría General de la Nación en el sentido de que no está de acuerdo con la manera como se archivó la investigación de Alejandro Pizano y va a pedir su reapertura en una audiencia el próximo octubre 9, cosa que es muy importante decirlo, porque es el colmo que en este instante, después de casi un año, no sepamos qué fue lo que pasó con Alejandro Pizano y su investigación esté totalmente archivada y la de su padre haya sido abierta hace tan solo unos meses, ¿sí? Y ni siquiera haya sido movida. Y ni siquiera es una investigación, es una compulsa de copias a raíz de las declaraciones que hizo esta abogada ante el fiscal ad hoc, que en ese momento era Leonardo Espinosa, y lo hizo precisamente ante el fiscal ad hoc porque no tenía garantías de hacerlo ante Néstor Humberto Martínez, que era en ese momento el fiscal. Todavía tengo muy presente el último intercambio de mensajes que tuve con su hijo Alejandro, a quien conocí muy poco, la verdad se ha dicho, porque él se fue para Barcelona antes de su muerte. Yo quiero sacar esa verdad y todo lo que le hicieron a mi padre. Yo lo vi, fui testigo, no hay derecho. Se tiene que saber lo que le hicieron, porque mi papá era un hombre cabal y correcto. Lástima que no podamos cumplirte, Alejandro. Pero desde aquí, desde esta humilde esquina, te lo prometo que hacemos lo que podemos. Por eso escribí esta columna. No tengo nada más que decir, solo una pequeña coda. Me parece totalmente repudiable esa amenaza que denuncia Daniel Coronel en su columna, sobre todo viniendo de donde viene. Lo que dice Daniel Coronel es que el abogado del expresidente Álvaro Uribe está pretendiendo montarle un complot en su contra, que puede ser desde quién sabe qué hasta un atentado contra su vida. Lamentamos tremendamente, digamos, esa noticia, pero sobre todo la pregunta que le quisiera yo hacer al expresidente Álvaro Uribe: ¿por qué se queda callado? ¿Qué dice frente a esta declaración y esta denuncia? Es bueno, ¿no es verdad? Que nos digan, porque esto se está volviendo cada vez más difícil de manejar. Este es un caso complicado, pero sobre todo se comportan, cuando el poder se comporta como se comporta la mafia, Dios mío, a uno sí que le da mucho susto. En fin, los dejo porque viene Daniel Samper y me debe estar que me mata. Un beso grande. Chao.